Hola, soy Cristo Raúl. Sexto día es, digamos, ya nos toca a nosotros directamente. Siempre nos ha tocado todo directamente, ¿no? Lo que es la creación del universo entra dentro de lo que es la historia del género humano, ¿no? Es la primera parte, por lo tanto no es independiente. ¿Sí? Cuando el texto bíblico empieza la primera parte, historia del género humano, capítulo primero, la creación del universo, quiere decir que la creación del universo tenía un fin lógico ya predeterminado desde el principio. Es decir, la creación, cuando Dios se la plantea, ya tiene en la cabeza al hombre, al género humano. Por lo tanto, es por eso el texto empieza con ahí, empieza directamente de ahí, no empieza diciendo la creación del universo y luego historia del género humano, no. Historia del género humano, la creación del universo. Es decir, el género humano ya estaba, era la consecución final de esta creación y por lo tanto estaba al principio cuando Dios la abre en su mente, porque Dios primero está en su mente las cosas y luego Él la proyecta. Dios no improvisa en este sentido como un creador que tiene ya en el ser, le surge lo que quiere hacer, y siendo una cosa tan compleja como es crear vida a su imagen y semejanza, bueno, no se puede dejar. Sí, es un desarrollo en el ser divino que se plantea al milímetro, digamos, ¿no? Es decir, en el tiempo y en el espacio. Entonces, en este sexto día, sabemos que del quinto, la transformación de la atmósfera primaria por los bosques prehistóricos se había sucediendo, la zona enrarecida, es decir, la química enrarecida, había dando paso a un nuevo elemento que era el oxígeno, que será el predominante, y determinará también, este oxígeno será el que determinará la extinción por incapacidad de adaptación de todas las especies dinosaurias, con las que superen, las pocas que hayan superado el de esto, y la propia transformación de lo que llamamos la filogenética vegetal. Los árboles también se transforman, al mismo tiempo que transforma el aire, transforma su propia estructura interna. Esto da que el mundo de los dinosaurios llegue a su fin y surja un nuevo mundo, que será en el que la segunda explosión de vida que empieza en este día es el mundo de los mamíferos, reptiles, aves, bestias que ya estamos acostumbrados. De que ya digamos que será acorde, siguiendo la línea tecnológica que hablamos, que si las primeras generaciones son monstruosas, la segunda pues ya son más, muchísimo más. El tamaño se reduce, pero la capacidad interna se multiplica. Entonces, pues es las especies que surgen en este primer momento, ¿no? Y que rompe con volvemos a ver, con la antropología, o digamos, con la ciencia biológica, etcétera, etcétera, que ponía que la primera línea sucesoria, es decir, la primera línea explosiva, surge directamente de ella, por tanto, toda la vida de sangre fría surgirá de la sangre caliente, etcétera, etcétera. El desarrollo del árbol de las especies es ridículo, no tiene ningún sentido. Siguiendo el texto. Entonces tenemos esta primera explosión que determinará que el mundo de los mamíferos suceda al mundo de los dinosaurios sin que es aquella idea del meteorito, la quitamos de en medio. Eso es una asociación lógica natural en la que no hay destrucción, sino con creación continua. Y dentro de esta pues surge el Anthropos. El Anthropos, que bueno, es su primer hábitat natural, digamos, definitivo antes del Paleolítico. Es decir, nosotros tenemos que diferenciar lo que es el Anthropos, que está sumergido en este mundo mamífero primario, que surge de la primera explosión, lo que es el Paleolítico, en el que ya digamos, el Homo sapiens, todos los sucesores del Anthropos, abandonan su primer hábitat y ya se mueven, y luego tenemos el Homo sapiens. En definitiva, nosotros empezamos por el Anthropos, que es el que se desarrolla finalmente en los bosques, y será el jefe natural, digamos, de todo el mundo de los simios, que son los verdaderos habitantes del bosque, y cuya dieta será frutícola. Es la primera dieta del ser humano, del abuelo, si queremos, del ser humano, que surge en los bosques, y en él se desarrolla tanto lo que es la aerodinámica de su cuerpo como de su habla. Digamos que el hombre se convierte con una serie de una habla primitiva de desarrollo vocal, en el que avisa, ¿no?, de que viene esto, que viene lo otro. Entonces se convierte, digamos, en el protector de toda la serie de las especies de acompañamiento que son su familia en el bosque. Hasta que llega un momento, bueno, el hombre abandona también digamos, abandona el bosque y se interna en el valle ya.
y comienza a desarrollarse, entrar en lo que es la era paleolítica, en el que el hombre se pone ya sobre sus dos pies sobre la tierra, a imitación de aquellos seres que estaba viendo continuamente bajar y subir del cielo, y pues sabemos que eran los hijos de Dios, que venían de otros mundos, pero siempre en origen, pero tenían su propia ya casa, el mundo que Dios habría creado para sí, y vienen a la tierra y continuamente se están, como si nosotros hiciéramos llegar a un mundo de especies continuas y llevamos especies a nuestro mundo, ¿no? Para nuestro paraíso. Eso venía en una constante, continua. Entonces, aquella observación desde el bosque, digamos, del ántropo, que ve continuamente a aquellos seres hablando sobre dos piernas, es lo que en el proceso de imitación, que es el principio de la inteligencia, conduce al ántropo a la tierra firme. Y la tierra firme, evidentemente, lo conduce finalmente al hombre paleolítico. Es decir, a desarrollarse en las cuevas, en el que ya vemos que este principio de imitación da lugar a la inteligencia, o sea, al arte, a la comunicación, a la vida social. Es decir, este es el hombre paleolítico, ¿no? No tiene que ver nada con ese homo paleolítico que nos ha dibujado la antropología, siempre partiendo de un hombre que parte de los reptiles, luego es una musaraña, luego es una mierdecilla en un mundo de gigante, pero en cambio se atreve, como lo vemos en las pinturas, cazando mamuts y cazando grandes bestias. Vamos, hay que ser un poco, tener la inteligencia bastante tarada para llegar a creer que en un mundo salvaje de aquella categoría un hombre musaraña podía subsistir y llegar a dominar incluso el medio, ¿no? Al contrario, el hombre paleolítico era una especie superpoderosa, que luego dicen que era caníbal. Son estupideces que quedan muy bien en la ciencia ficción y que dan cuenta del nivel de inteligencia que muchos han tenido antropólogos, que se cree que mucha gente se cree por tener una carrera, por sacar un título, son alguien, y lo único que son al final son idiotas que acaban idiotizando a todo el mundo, con perdón de quien quiera sentirse ofendido. Pero la verdad, un título no da derecho a nada, simplemente a cobrar un sueldo. El genio va más allá de los títulos. En definitiva, tenemos ese proceso, ¿no? Un proceso lógico que vamos viendo, el paso del mundo de los dinosaurios a los de los mamíferos a antropos, y del antropos al Homo sapiens, con sus diferentes familias, que será el hombre paleolítico. Ese hombre paleolítico, aquí es donde se produce ya la segunda fase, en la que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y que nos viene a nosotros a determinar la ignorancia que ha habido en el momento que, al tomar el texto literalmente, porque no había hecho, la ignorancia era, sino Dios había sellado su libro, entonces quien dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es el Hijo de Dios, y lo dice para sus hermanos. Entonces, el fruto de la vida en la tierra, desde el principio, como vengo diciendo, era la creación de un Hijo de Dios, el hombre. Entonces, pues ya lo que se ha vivido un proceso de imitación, ahora viene un proceso de acercamiento de esos hijos de Dios al Homo sapiens, que determinará que el Homo sapiens al final entre en la edad neolítica. Y observamos igualmente en la tercera fase, digamos, que Dios le da a todo lo que es natural en la edad neolítica. El mundo es vegetariano. No existe el canibalismo, no ha existido nunca. Los hombres, las especies nunca han sido carnívoras. Los primeros que han hecho el mundo de los dinosaurios se alimentaban de los bosques. Los demás nos alimentábamos de unos de las hierbas. Los mamíferos llegan, son herbívoros, en su inmensa mayoría. Los otros somos frutícolas. La especie humana, la antropológica, pertenece al mundo frutícola, ¿no? Y en la edad neolítica pues pasa a ser vegetariano, herbívoro, vegetariano en definitiva. Pasa a ser directamente, ¿no? Ya lo dice el verso, doy todas las hierbas, etcétera, todas las plantas, etcétera. Es la revolución del neolítico, ¿no? Que viene determinada también por los hijos de Dios, que como te cuento las mitologías, etcétera, 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 de las religiones antiguas, vemos como los hijos de Dios se acercan, enseñan al hombre a cultivar la tierra, es decir, a escribir, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos también la parte negativa, que como en todas las diferentes religiones concibieron que dice a Dios hagamos al hombre a nuestra semejanza. Bueno, pues somos dioses. Es decir, el hombre ha sido creado para ser un dios. Eso lo tenemos, por ejemplo, en la religión del hinduismo y toda esta historia, ¿no?
que se creen encarnaciones de Dios, claramente se creen dioses. Pero eso también lo tenemos ya en el mundo antiguo, militar, político, donde los hombres, los reyes se proclamaban dioses, ¿no? Bueno, lo vemos en los faraones, lo vemos también en el mundo de los asirios, el mundo de Abraham, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso fue el concepto. Cuando caímos en la ignorancia, cuando se cerró la ignorancia, pues cada uno interpretó como quiso, pero nosotros ya lo vimos, la revolución del cristianismo viene esta precisamente, cuando el Hijo de Dios viene y dice, no, fuisteis para ser creados hijos de Dios a mi imagen y semejanza. Y a mi imagen y semejanza los demás hijos de Dios. Esta es la revolución cristiana, porque somos cristianos, ¿no? No somos cristianos porque no somos, por otra razón, porque es el cristianismo. Una vez ya que pasó lo que pasó y se volvió a recoger lo que se dejó, y ya pasamos a ser el hombre como hijo de Dios. Y luego tenemos ya la última fase que dice reproducir y multiplicaos, que otra vez volvemos a lo mismo con la ignorancia que ha habido siempre, habiendo dicho antes Dios, la reproducción lo sabe más que sexualmente, yo no entiendo cómo otro la puede hacer. Pues luego cuando en la caída se interpretó que el sexo vino a ser la causa de la caída, lo cual es lo más absurdo que se pueda entender, es decir, que da cuenta de lo tarado, la patología intelectual que estaba sufriendo el pueblo principio, que fue el judaísmo, que tomó esto y que se entiende que de esa patología intelectual llegara a crucificar al propio Hijo de Dios y decretar un holocausto contra todos los primeros cristianos, que luego se le devolvería la historia a ellos en el siglo XX. Puede que sea con perdón, y no quiero ofender a ellos, pues eso ya está pasado todo, eso es historia. Yo creo que los judíos ahora mismo también, y todo cualquiera, y los cristianos también heredaron ese defecto. Se entiende y se sobreentiende que se dice reproducirse y multiplicados, y luego da una ley, y esa ley no tenía que ver nada en absoluto con el sexo. Que hay que ser un verdadero subnormal, ¿no? Para tomar esto. Es decir, Dios está diciendo, haz el amor, reproducíos. La otra parte que era, no hagas la guerra. Es decir, la ley es no hagas la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque ya la estructura del ser humano ya había una incepción. Esta incepción era la ley. Es decir, la personalidad divina. Como es el hombre en nuestra imagen y semejanza, ya llevamos una ley interna, ¿no? Es decir, que no hay que ser impuesta del exterior, sino que por naturaleza ya venía en nosotros un comportamiento. Observamos que el comportamiento, en todas las religiones antiguas también, propone, ¿no? Es decir, una relación con la vida eterna depende de los actos, ¿no? Entre nosotros y los actos con Dios. Entonces, pasa ya luego fue una corrupción, ¿no? Después de la caída, que ya veremos en otro video capítulo, si viene al caso, en el que todo aquello se rompió, ¿no? Toda aquella estructura de relación entre los hombres y relación de los hombres con Dios, pues se rompió absolutamente, y fue toda una locura. La locura que llevamos viviendo ya, pues unos 6.000 años, ¿no? Llevamos viviendo esa locura, en la que uno se cree en dioses y no se dan cuenta que no, que el hombre no ha sido creado para ser Dios, que quien dijo, vamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, era el Hijo de Dios para los demás hijos de Dios. Tanto es así que cuando Dios distribuye antes de irse, antes de descansar en el séptimo y dejar a sus hijos a llevar a cabo, a término este proyecto de civilización de los seres humanos, del género humano, e integrarlo, hacer un reino universal con ellos, que se integrará luego en la estructura del reino de Dios, pues cuando Dios distribuye a las primeras familias humanas, pues digamos que cada hijo de Dios que venía de un mundo diferente, de una época y espacio y tiempo diferente, tenía su propia civilización, tenía su propia mentalidad. Y esa mentalidad, es decir, proyectada hacia las diferentes familias de la Tierra, crearía las lógicas racionales que nosotros observamos, la diferencia que puede existir mentales, subconscientes y conscientes, si quiere, en el background de todos nosotros, en el que los asiáticos son diferentes a los europeos somos diferentes a los africanos son diferentes, pero diferentes en ese sentido background, ¿no? Que hubo una incepción desde fuera, pero no violenta, pero simplemente si yo formo a alguien, pues lo formaré a mi forma de ser, no le voy a formar la forma de ser del otro, y llevará, quiera o no quiera, llevará a ese punto, ¿no? Suyo, del cual finalmente nos liberaríamos todos, ¿no? Formando, el principio era llegar a formar toda una, digamos, todos esos diferentes puntos unirse en uno y crear algo nuevo, que no se llegó a producir finalmente. Entonces los cristianos en principio tenemos que liberarnos, ¿no? del sexo como la causa de la caída.
Y vemos que el texto no tiene ningún sentido. Los judíos también, el judaísmo, todos piensen igualmente, ¿no? Y todos aquellos que piensan el texto, que lean el texto tal cual es. Y que comprendan. Cuando dice Dios, no me mirad, que eso ya te digo, eso ya. El otro capítulo no tiene que ver nada con la reproducción la dice primero. Entonces, resumiendo, el principio del ser humano está no en el mundo reptilesco, en el mundo dinosaurio, sino que en la segunda explosión que se causa en este día y que surge de las aguas. Y de las aguas con la vida mamífera directamente, como ya observamos nosotros, que existen mamíferos en las aguas, no hay ningún problema. Y esta vida mamífera dará lugar a todos los mamíferos a través de las distintas edades de esa misma era, que llegará también a desarrollar al ántropos, que también la línea genética suya venía de ahí. Se hace, digamos, el jefe natural del mundo de los simios en el bosque. De ahí, en imitación a los hijos de Dios, pone su planta en los pies y comienza a andar hasta la era paleolítica, en el que el hombre sigue observando, pero a la vez dominando poco a poco, y desarrolla en él todo el arte, toda la inteligencia que luego permitirá el contacto directo, civilizador con los hijos de Dios, y vendrá el Homo sapiens, y el Homo sapiens el Neolítico, y el Neolítico surgirá el primer hombre, es decir, un hijo de Dios. Si ya por fin la historia del género humano ha llegado a su fruto, el árbol de las especies en la tierra, el árbol de la vida ha dado su fruto. Prejuicios que deben quitarse y que debemos quitarlo de la mente, ¿no? Y cuál es la verdadera naturaleza de la ley, y cuando dice Dios no matará, pues la veremos tocando ya luego ya lo que es el desarrollo de este reino hacia el que iba caminando todo el proceso de formación del ser humano. Digamos que este es el sexto y el séptimo día. Dios descansa quiere decir lo mismo que vimos nosotros también. El Hijo de Dios, cuando termina su obra, vuelve a su mundo. Dios deja a los hijos de Dios terminar este proyecto civilizador del género humano y formación de un reino universal, humano, mundial, que tendría a un hijo de Dios por cabeza. Sí, por corona, sería la corona de este reino, ¿no? La imagen y semejanza de los hijos de Dios, de los reinos de los hijos de Dios. Este es, en definitiva, el resumen, la apertura de este jeroglífico que ha estado 3.500 años delante de todo el mundo, siempre cerrado, y el acceso ha sido cerrado, ¿no? Y está abierto, ¿no? Si es un cuadro general, es como ves ahí, te ofrezco el campo de trabajo, está ahí. Cada punto tiene su área, cada área tiene un nuevo mundo que abrirse, y esto es solamente una función introductoria, no es en absoluto algo definitivo que no se pueda decir, es un campo de trabajo, ¿no? Es una introducción. Y luego, bueno, es más específico lo que, digamos, en el seno de las relaciones físicas, bueno, en mi libro, lo que es la creación del universo según el Génesis, pues está más desarrollado, ¿no? Pues lógico y normal. Y yo creo que por hoy esta serie acaba aquí. No tiene más. Si hay algo más, pues ya se abrirá otra serie y ya veremos a ver. Me habré yo cuáles son los puntos, ¿no? Que necesitan ser desarrollados, porque hay muchas cosas. Ha habido tantos prejuicios durante miles de años, ha habido tantos complejos y tanta lucha entre la verdad y la mentira, que al final, la mentira se ha impuesto a la verdad, con sus medios de comunicación, usando las universidades por medios, luego el poder para imponer una dictadura de pensamiento absolutista neonazi, que es la que estamos viviendo actualmente, que bueno, no quiere cejar, pero Dios es el que manda, y el que se enfrenta a Dios la pierde. Por lo tanto, más vale que todos aquellos que están metidos en esos complejos, en esas luchas que han heredado del pasado, se abran. Que los muertos no deben dominar a los vivos ni en pensamiento ni en sentimientos. Y debemos darnos una oportunidad a nosotros mismos y a nuestras generaciones, las que nos van a suceder, que no hereden ese legado
sino que haremos este legado, el testamento de Cristo, que es el espíritu de inteligencia sin límites para el hombre. Espero que haber sido lo más claro posible. Y si no, ya digo, comprando el libro sería ir más lejos. Podéis desarrollarlo por vosotros mismos.